Enigmas de la Biblia. Dios les bendiga. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro cuestionario bíblico de 30 preguntas difíciles. ¿Empezamos? Pregunta número 1. ¿Un cadáver fue resucitado por haber tocado los huesos de quién? A. Josías. B. Eliseo. C. Elías. D. Salum. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Eliseo. Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada, entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. 2 Reyes, capítulo 13, versículo 21. Pregunta número 2. ¿Qué profeta compró agua para beber? A. Jeremías. B. David. C. Abraham. D. Ezequiel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Jeremías. Por dinero bebemos el agua, por la leña pagamos un precio. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 4. Pregunta número 3. ¿De quién los árboles del Edén estaban envidiosos? A. Nabucodonosor. B. Salomón. C. Faraón. D. Ben-Hadad. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Faraón. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén, que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Ezequiel, capítulo 31, versículo 9. Pregunta número 4. ¿A qué profeta Dios sepultó? A. Moisés. B. Abraham. C. Daniel. D. Isaías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Moisés. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6. Pregunta número 5. ¿A qué profeta el Señor le dijo que escribiera en un leño? A. Daniel. B. Ezequiel. C. Amós. D. Miqueas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Ezequiel. Hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él, para Judá y para sus compañeros los hijos de Israel. Toma después otro leño y escribe en él, para José, leño de Efraín, y para sus compañeros la casa toda de Israel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 16. Pregunta número 6. ¿Quién fue la primera persona mencionada en la Biblia que lloró? A. Eva. B. Agar. C. Ismael. D. Jocabed. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Ismael. Se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Génesis, capítulo 21, versículo 16. Pregunta número 7. ¿Qué apóstol pagaba alquiler por una casa? A. Tiago. B. Pedro. C. Judas. D. Pablo. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta. Letra D. Pablo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Hechos, capítulo 28, versículo 30. Pregunta número 8. ¿Quién ha sido despertado sueño 2 veces por un ángel? A. Elías. B. Eliseo. C. Enoc. D. Jesús. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. Eliseo. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes, capítulo 19, versículo 7. Pregunta número 9. ¿Quién escondió a 100 profetas perseguidos? A. Abdías. B. Giezi. C. Jonadab. D. Recab. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Abdías. Pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50, y los sustentó con pan y agua. 1 Reyes, capítulo 18, versículo 4. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el etíope que sacó a Jeremías de la cisterna? A. Sedequías. B. Belsasar. C. Baruc. D. Ebed-Melech. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra D. Ebed-Melech. Tomó, pues, Ebed-Melech consigo a los hombres y entró en la casa del rey, debajo de la tesorería, tomó de allí trapos viejos, raídos y andrajosos, y con unas sogas los echó a Jeremías en la cisterna. Jeremías, capítulo 38, versículo 11. Pregunta número 11. ¿Quién hizo panes sin levadura para un ángel? A. Jefté. B. Josué. C. Eliseo. D. Gedeón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra D. Gedeón. Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y, sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Jueces, capítulo 6, versículo 19. Pregunta número 12. ¿Quién fue el primer misionero a los gentiles? A. Jonás. B. Pablo. C. Pedro. D. Bernabé. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Jonás. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Jonás, capítulo 3, versículo 3. Pregunta número 13. ¿Quién organizó una fiesta que duró 180 días? A. Belsasar. B. Asuero. C. Nabucodonosor. D. Ciro. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. Asuero. Para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la gloria de su reino, y el brillo y la magnificencia de su poder. Esther, capítulo 1, versículo 4. Pregunta número 14. ¿Quién pidió permiso a Eliseo para llevarse tierras de Israel? A. Cornelio. B. Julio. C. Naamán. D. Malco. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta, letra C, Naamán. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. 2 Reyes, capítulo 5, versículo 17. Pregunta número 15. ¿Quién salvó la vida de su enemigo más feroz en una cueva? A. Acab. B. Elías. C. David. D. Joseph. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, David. Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 7. Pregunta número 16. ¿Quién, en una visión, ha visto al Señor con una plomada en la mano? A. Joel. B. Malaquías. C. Habacuc. D. Amós. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Amós. Me mostró también esto, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. Amós, capítulo 7, versículo 7. Pregunta número 17. ¿Cómo se presentó Saúl ante un médium de Endor? A. Triste. B. En traje real. C. Disfrazado. D. Descalzo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Disfrazado. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras, acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a aquella mujer y le dijo, te ruego que me adivines, por el espíritu de adivinación, y hagas venir a quien yo te diga. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 8. Pregunta número 18. ¿Quién se opuso al ángel que trajo un mensaje a Daniel? A. Príncipe del reino de Persia. B. Nabucodonosor. C. Baal. D. Maón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, príncipe del reino de Persia. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Pregunta número 19. ¿Qué rey murió por una flecha perdida? A. Acab. B. Salomón. C. Asuero. D. Abimelec. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Acab. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. 1 Reyes, capítulo 22, versículo 34. Pregunta número 20. ¿Qué ocurría cuando alguien dejaba el maná para el día siguiente? A. Evaporaba. B. Se llenó de gusanos y apestaba. C. Se convirtió en arena. D. Se multiplicaba. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Se llenó de gusanos y apestaba. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos, y apestaba. Y se enojó con ellos Moisés. Éxodo, capítulo 16, versículo 20. Pregunta número 21.
¿Cómo se llamaba la ciudad fundada por Caín después de abandonar la presencia de Dios? A. Sodoma. B. Gomorra. C. Enoc. D. Canaán. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. Enoc. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo, Enoc. Génesis, capítulo 4, versículo 17. Pregunta número 22. ¿Quién es la única mujer que la Biblia nos dice que recordemos? A. La mujer de Job. B. La mujer de Abraham. C. La mujer de Lot. D. La mujer de Moisés. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. La mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Pregunta número 23. ¿Qué palabras se han grabado en una hoja de oro fino? A. Santidad a Jehová. B. El Señor te bendiga. C. Jehová Jireh. D. El Hijo de David. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Santidad a Jehová. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como se graba en los sellos, santidad a Jehová. Éxodo, capítulo 28, versículo 36. Pregunta número 24. ¿Quién es el primer hombre descrito en la Biblia como profeta? A. Abraham. B. Enos. C. Noé. D. Nimrod. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Abraham. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. Génesis, capítulo 20, versículo 7. Pregunta número 25. ¿La avaricia de quien casi derrotó a todo un ejército? A. Saúl. B. Gedeón. C. Acán. D. Salomón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué, capítulo 7, versículo 1. Pregunta número 26. ¿Dónde se llamaron cristianos por primera vez los discípulos de Jesús? A. Jerusalén. B. Samaria. C. Roma. D. Antioquía. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra D. Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Pregunta número 27. ¿A qué rey se le paralizó la mano por intentar hacer daño a un hombre de Dios? A. Jefté. B. Roboam. C. Jeroboam. D. Melquisedec. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. Jeroboam. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo:
prendedle. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó, y no la pudo enderezar. 1 Reyes, capítulo 13, versículo 4. Pregunta número 28. ¿Qué le ocurrió al hombre que le dijo a David que Saúl había muerto? A. Le perdonaron todas sus deudas. B. David ordenó su muerte. C. Fue honrado. D. Fue condenado a prisión. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. David ordenó su muerte. Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo, ve y mátalo. Él lo hirió, y murió. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Pregunta número 29. ¿Quién fingió estar loco para salvar su vida? A. Josafat. B. Roboam. C. David. D. Pilatos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. David. David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho a Aquis, rey de Gat. 13 Por eso cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco en medio de ellos, arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. 1 Samuel, capítulo 21, versículos 12 y 13. Pregunta número 30. ¿Cómo describe la Biblia a Ofni y Faíns? A. Necios. B. Sabios. C. Impíos. D. Honrados. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Impíos. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Cuéntanos cuántas preguntas acertaste en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dios te bendiga y hasta el próximo video.